días y feliz miércoles, mis preciosas. Bienvenidas un día más a este despertador Fénix. Hoy es miércoles de superación personal. Y bueno, no sé si yo creo que sí. Podemos empezar con mi caso. Yo soy Itxaso Badía, por cierto. Y vamos a hablar de mi caso porque yo sí considero que haya sido un ejemplo de superación personal. Mirad, me costaba reconocer esto hace unos años, pero creo que es importante que aprendamos también, como hablamos ayer, a agradecer. Y yo agradezco el haber sido capaz de haber superado mis obstáculos en este proyecto que yo emprendí hace 8 años. Os cuento un poquito mi historia. Y bueno, la historia es la siguiente. Yo siempre, desde que tengo recuerdos, siempre fui una niña súper tímida. Extremadamente tímida. Era la niña con gafas, usé parche en los ojos, era como el patito feo, no tenía amigas, me daba mucha vergüenza hablar con la gente, lo pasaba fatal. En el cole, pues lo llevé bastante bien porque me centré exclusivamente en mis estudios, era la empollona de clase, sacaba súper buenas notas, pero tenía siempre mucha dificultad para relacionarme con la gente. Pasaron los años y bueno, pues llegué a la universidad siendo un cerebrito. En la universidad tuve bastantes malas calificaciones, me costó bastante los primeros años porque, esto no se lo he contado, creo que muy poca gente lo sabe, pero yo había días que no iba a clase porque me daba vergüenza encontrarme con la gente, porque era gente desconocida para mí. Y eso me supuso que en el primer año de carrera suspendí 5 asignaturas, en el segundo año no sé si fueron 6 o 7, luego ya remonté, porque me di cuenta, ahí fue cuando me empecé a dar cuenta que yo no podía vivir con esa timidez y vergüenza toda la vida porque me estaba lastrando la vida, ¿no? Estaba perdiéndome de muchas cosas. Ahí empezó un poquito mi cambio. Pero bueno, ya empecé a trabajar, estuve durante 16 años trabajando en el sector de la banca, ya os lo he contado a las que me conocéis, y la verdad que al principio estaba contenta porque sentía que podía ayudar a la gente, que podía ayudarles a solucionar sus problemas, ¿no? A comprarse una casa, a comprarse un coche, a celebrar la boda de sus hijos, a irse de viaje, a muchas cosas, ¿no? Pero llegó la crisis del 2008, las cosas empezaron a cambiar y cada vez fue a peor. Yo también entre medias fui madre, eso no se recibió muy bien porque yo era una profesional en crecimiento y justo fui madre, entonces ya yo no estaba dispuesta a absolutamente todo, porque yo no estaba dispuesta a trabajar horas extra no pagadas y bueno, X cosas, ¿no? Pasaron los años y cada vez me sentía más y más frustrada. Y hubo un día en el que de casualidad, o sea, pero literalmente de casualidad, apareció una oportunidad delante de mí que me la ofreció una persona que yo tenía de conocida, o sea, ni siquiera era amiga, que era una oportunidad de recomendar productos de una marca de cosmética cuando yo no me maquillaba, ni me gustaba cuidarme, es que ni me cuidaba, estaba en mi peor estado físico de toda mi vida. Pero era como mi última esperanza de poder cambiar mi vida, poder disfrutar de mi hija, poder disfrutar de mi familia y poder vivir bien en base al esfuerzo que yo estaba haciendo, ¿no? Y decidí aprovecharlo. Pero sabéis que yo tenía un miedo terrible, porque no me gustaba exponerme. Yo no tenía, o sea, tenía redes sociales, pero nunca subía fotos. Me daba muchísima vergüenza porque me veía fatal. Tampoco tenía amistades. No había tenido así muchas amistades, como os digo, entonces no tenía con quién relacionarme. Pero dije, mira, si hay gente que ha podido, yo también, ¿por qué no voy a poder, no? Voy a aprender. Y ahí fue cuando yo empecé a darme cuenta que yo tenía mucho valor para dar, más de lo que me habían estado enseñando a lo largo de mi vida, y que podía aportar mucho valor a otras personas y ayudar a otras personas. Al público y que me fuera a mi casa esta nueva orden. Ahí empezó mi calvario y al mismo tiempo empezó a verse la luz al final del túnel. Porque yo había estado durante 4 años desarrollando mi negocio al mismo tiempo que mantenía mi trabajo de toda la vida y estuve viviendo unos últimos años en mi trabajo con muchísima presión, con unos jefes, no sé cómo decirlo, pero vamos a dejarlo en complicados. Y en plena pandemia a mí me supuso una crisis de ansiedad horrible porque, bueno, no voy a entrar en más detalles, pero fue muy complicado, ¿no? Ahí decidí que ya no iba a volver para atrás, que cuando naciera mi hijo yo me iba a quedar en casa con él, a cuidarle, a disfrutar de su educación, de sus primeros años,
y que iba a seguir adelante con mi negocio. Y así fue. Pero cuando parecía que ya todo iba por buen camino, de repente, pues mi suegro, que estaba viviendo a 8.000, 9.000 kilómetros de distancia, falleció de repente y fue un palo bastante duro. Al siguiente mes, en plenas Navidades o justo después de Navidades, a mi niña mayor, le diagnosticaron un problema de salud, y en esa época también a mi madre le diagnosticaron una enfermedad de Parkinson. ¿Os podéis imaginar ante esa situación, con un bebé recién nacido, con todas esas situaciones? Se me podía haber venido el mundo abajo. Y os voy a ser sincera, a día de hoy casi que no sé cómo lo hice, pero fue toda la fortaleza que estuve adquiriendo en los años previos en los que estuve desarrollando mi negocio y superando los obstáculos que estuve superando, fue lo que me hizo fuerte para poder enfrentar esas situaciones tan dramáticas y traumáticas como lo hice. Probablemente también esas situaciones fueron la prueba de fuego para que yo sea la persona que soy hoy y que tomara ya la decisión definitiva de no mirar hacia atrás y seguir siempre avanzando hacia adelante. A partir de ese momento hubo un cambio radical en mi mentalidad y decidí que ya mi negocio no se basaba únicamente en recomendar productos, vender, conseguir ganancias y reclutar a más personas para mi equipo, sino que mi día a día se iba a enfocar en ayudar a otras mujeres que llegaran a mi vida por una u otra razón y que necesitaran ser ayudadas. Porque en estos últimos años algo que me he dado cuenta es que nos hace falta mucha ayuda entre nosotras. Y esa es mi misión hoy en día. Desde que trabajo con esa mentalidad, soy inmensamente feliz y al final todo lo que tú aportas hacia el exterior te viene recompensado. Sé que al principio, cuando tienes un cambio de mentalidad así, es complicado ver esto, pero creedme que cuando tú empiezas a dar, eso te vuelve multiplicado, como hablábamos ayer, con la gratitud. Así que, chicas, pues esta es mi historia. Yo sí que considero que me he superado a mí misma. Estoy súper orgullosa de lo que he construido y simplemente os animo que cualquier reto que tengáis, sigáis hacia adelante porque somos perfectamente capaces de superarlo. Gracias, chicas, feliz miércoles, que tengáis un día maravilloso y a disfrutar de la vida.